un grupo de exagentes de fuerzas especiales, se convirtió en una banda de asaltantes capaz de ejecutar planes cronometrados al segundo. El día del golpe inicial, el líder, de mirada imperturbable, irrumpió con su equipo en un banco concurrido. En cuestión de segundos redujeron a los guardias con precisión táctica, lanzaron un altavoz Bluetooth al centro del salón, y una voz sintética ordenó a todos acostarse y mantener las manos sobre la cabeza. El gerente fue alcanzado por el líder en el primer movimiento, gesto que desató el pánico y dejó claro que la banda no improvisaba. Mientras los empleados abrían la caja fuerte, los asaltantes mantuvieron el control absoluto. Todo terminó en poco más de 2 minutos. Salieron con $3 millones y dejaron atrás un artefacto con sensor de movimiento junto a una advertencia estricta para impedir cualquier intento de persecución inmediata. Antes de desaparecer por los callejones, el líder miró fijamente una de las cámaras, como si quisiera que lo recordaran. 25 minutos más tarde, el FBI recibió el reporte. En la escena solo quedó la bomba, y una huella dactilar, ni un casquillo útil, ni rostros identificables, ni un error evidente. El caso llegó a las manos del agente Jonathan Montgomery, intrigado por un detalle que no cuadraba. Si el objetivo era el dinero, ¿por qué arriesgarlo todo y dejar un gerente sin vida? El jefe de policía local, Brian Mims, informó bajo presión que el laboratorio había vinculado la huella con TJ Jackson, apodado Ranger, exmilitar estadounidense. El expediente señalaba que, en 2011, la unidad de Jackson fue acusada de traición tras un secuestro irregular que terminó en tragedia. El ejército intentó eliminar al equipo, y todos murieron excepto el hermano menor de Jackson, conocido también como Ranger. Brian había detenido a ese hermano años después por contrabando menor. La nueva hipótesis señalaba a Ranger como responsable del robo, usando tecnología para plantar la huella de su familiar fallecido y confundir a los investigadores. El rompecabezas cambió cuando el agente Wells confirmó que, en el momento del asalto, Ranger tenía coartada comprobada. La conclusión de Jonathan fue inmediata. Alguien plantó la huella a propósito. La banda no había cometido un descuido. Había enviado un mensaje. Mientras el FBI trataba de entender el patrón, la banda ejecutó un segundo movimiento. Esta vez forzó la cooperación de un gerente distinto con una amenaza dirigida a su familia. El hombre, discreto y asustado, usó un auricular oculto para seguir instrucciones y abrió la bóveda con la rutina de siempre, disimulando una salida para comprar café. La irrupción fue tan precisa como la primera: altavoz al centro, personal en el suelo y control de accesos en segundos. Pero esta vez no se llevaron dinero. Seleccionaron documentos específicos y antes de retirarse, asistieron a un guardia herido. Pidieron a una empleada que llamara a emergencias y abandonaron el lugar sin incidentes adicionales. Aquella compasión selectiva desconcertó a todos. Poco después, bajo la lluvia, otro gerente fue interceptado a la entrada del trabajo. Lo inmovilizaron, lo dejaron a merced de la tormenta, y lo alcanzaron con un proyectil cortante. Quedó tendido en el suelo con signos de lesión crítica. A su lado, quedó un casquillo intacto, como si fuera una marca deliberada para el equipo forense. La presión aumentó sobre Jeffrey Hubbard, dueño de una inmensa red bancaria. El dinero en efectivo no era el principal problema. Lo verdaderamente peligroso eran los documentos sustraídos. Jonathan también percibía la contradicción. La banda era capaz de quitar una vida, pero a la vez mostraba humanidad con un guardia. El interrogatorio al gerente que había colaborado reveló un dato extraño. De entre miles de sucursales, Jeffrey visitaba con frecuencia aquella agencia pequeña y siempre verificaba personalmente la bóveda al cierre. Un hábito fuera de lugar para un magnate con agenda abrumadora. Casi al mismo tiempo, surgió una revelación que complicó más el caso. Por los números de serie, se confirmó que los 3 millones robados en el primer asalto habían sido donados a una organización benéfica. Ese dato, por alguna razón, no había sido compartido por el jefe de policía. Cansado de medias verdades, Jonathan dispuso que el agente Stockwell trabajara pegado a Brian Mims para cortar cualquier ocultamiento de información. Los peritos analizaron el casquillo hallado bajo la lluvia y encontraron la misma huella de TJ Jackson. La banda quería que todo apuntara a un fantasma de guerra. Jonathan sospechó que el caso de 2011, con el supuesto secuestro y la masacre posterior, escondía un origen más oscuro. Ordenó a Stockwell abrir una línea de investigación directa sobre Jeffrey Hubbard. Al día siguiente, en el funeral del gerente, Jeffrey apareció acompañado de un congresista de gran influencia. La presencia de ambos resultó llamativa en una ceremonia modesta. Paralelamente, Brian y Stockwell recibieron una pista de un guardia de joyería. Un automóvil sospechoso rondó el área la noche del asalto, y el guardia alcanzó a anotar la matrícula. El registro del vehículo conducía, otra vez, al nombre de Ranger. Brian ordenó su captura inmediata. Jonathan, por su lado, recibió un archivo anónimo, una fotografía que exponía la vida privada del congresista. Todo indicaba que la banda de ladrones se comunicaba con el FBI, filtrando datos calculados. Con las piezas sobre la mesa, Jonathan fue a la sede del banco para confrontar a Jeffrey, mencionó al hermano fallecido del banquero, vinculado al secuestro de 2011, y sugirió que ese episodio no era lo que parecía. Jeffrey mantuvo el gesto impasible hasta que Jonathan insinuó la existencia de documentos comprometidos. La reunión terminó abruptamente, con seguridad privada escoltando a la gente fuera del edificio. La tercera operación ocurrió en la sede principal. La banda descendió por cuerdas hacia un punto de acceso, esquivó sensores, y se movió con una limpieza que delataba entrenamiento élite. Jonathan llegó en plena acción.
El vestíbulo se convirtió en un laberinto de órdenes cruzadas y nervios a flor de piel. Los asaltantes tomaron un guardia como rehén. Jeffrey entró al área y la tensión creció. Se produjo un intercambio de disparos. Un guardia resultó herido, un integrante de la banda cayó, y cuando todos pensaban que no se levantaría, volvió a cargar. Jonathan reaccionó a tiempo para neutralizar la amenaza, y sacó a Jeffrey hacia una zona segura, aunque el grupo parecía interesado sobre todo en él, no en la recaudación. La retirada de los asaltantes fue tan ordenada como su entrada. Al revisar el cuerpo del hombre abatido, la pericia halló un intento deliberado por borrar su identidad, sin huellas y sin dientes, imposible rastrearlo. El veredicto técnico apuntó a ex-fuerzas especiales. La cacería sobre Ranger continuó. Brian y Stockwell localizaron a Martha, cuñada del sospechoso. Ella contó que, desde la muerte de TJ, Ranger sostenía económicamente a la familia cuando podía. Más tarde llegó otra alerta. Alguien había visto a Ranger entrar en una casa aislada que podía funcionar como escondite del dinero robado. Brian, con problemas personales graves y cuentas médicas imposibles por la enfermedad de su esposa, decidió reservarse esa información y actuar por su cuenta, en una decisión que lo colocó al borde del abismo. Una nueva filtración sacudió al FBI. Jonathan recibió el historial completo de delitos atribuidos a Jeffrey Hubert. El archivo reescribía la historia de 2011. El secuestro, lejos de ser una operación terrorista real, había sido orquestado para eliminar al hermano de Jeffrey y así heredar toda la fortuna familiar. Para lograrlo, sobornó a un alto oficial que emitió una orden apócrifa con el sello de una operación antiterrorista. La unidad de Tejo Jackson entró a una casa bajo esa instrucción y encontró a personas que no representaban una amenaza, estudiantes desarmados. El horror llegó cuando, tras el fuego cruzado, comprendieron que habían sido manipulados. Los soldados intentaron denunciar la farsa, pero fueron emboscados por otra unidad y cayeron bajo un ataque que no esperaban. La conspiración se consolidó con el ascenso de 3 nombres cómplices, 2 futuros gerentes de banco y un político emergente. Aquellos 3 habían evitado la misión alegando enfermedad, y más tarde recibieron su recompensa, posiciones estratégicas y una vida acomodada. Por miedo a traiciones, Jeffrey guardó pruebas de todo en su propio sistema. Con el tiempo, los supervivientes de la unidad lograron robar ese material y lo convirtieron en su arma. Impulsados por la culpa y el deseo de reparación, los supervivientes se unieron, cambiaron uniforme por ropa civil, pero conservaron la disciplina. No se consideraban ladrones, para ellos estaban ejecutando justicia. Con el mapa más claro, Jonathan ordenó seguir el rastro de Ranger y atar cabos. Brian, por su parte, confirmó que en una vieja casa había un escondite de efectivo y planeó intervenir al amanecer. Mientras la investigación ganaba titulares, la verdad comenzó a divulgarse. La operación de 2011 no era lo que se había contado, y la reputación de Jeffrey empezó a desmoronarse. Viéndose acorralado, el banquero preparó la huida. Jonathan lo anticipó, pidió a Wells que verificara vuelos, y se dirigió al bar donde trabajaba la exnovia de Jackson. Desde el primer día intuía que TJ podía estar vivo. Al amanecer, Brian reunió a 2 cómplices, y trató de que abandonaran la idea de apoderarse del dinero. No lo escucharon. A la misma hora, Jonathan encontró a TJ Jackson en el bar. Vivo, lo llevó a la oficina del FBI. TJ negó ser el líder de los asaltos. Aunque todo parecía apuntar en su dirección, la investigación se trabó y la presión creció. Brian rompió con sus socios. Ellos fueron a la casa vacía, creyendo que hallarían el botín, y se toparon con patrullas. Hubo un herido y un detenido. Agotado, Brian llegó poco después a la central del FBI, desaliñado y con la conciencia en guerra. Jonathan notó fisuras en su relato y, al revisar un detalle, encontró la clave que faltaba. Wells había servido en la misma unidad militar que Jackson y, poco después del desastre, ingresó al FBI en un ascenso express. Las piezas encajaron. Wells conocía la verdad desde dentro y había usado su posición para conducir la venganza de los supervivientes. El verdadero cerebro de los asaltos estaba en casa. La orden de captura fue inmediata. Stockwell localizó a Jeffrey, y él y Jonathan se movieron para detenerlo. El banquero despegó en helicóptero. Wells, consumido por la rabia, intentó detener la aeronave y, en la azotea, se mostró ante su propio equipo. Stockwell entendió entonces que la traición venía de arriba. Intentó reducirlo, pero los cómplices de Wells lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando Jonathan llegó, solo encontró a su agente herido y un horizonte vacío. Wells había escapado con su grupo. Lejos de detenerse, Brian recordó un mapa visto en el vehículo de Wells. Siguió ese rastro. Al alcanzarlo, lo encontró en tránsito con dinero. Wells advirtió que se apartara. Brian, desbordado por el dolor personal y las decisiones que lo habían hundido, no retrocedió. El encuentro terminó en tragedia. Minutos después, el propio Wells llamó para ubicar a la víctima y siguió su camino. Su objetivo final aún era Jeffrey. Meses más tarde, Jonathan rastreó a Jeffrey hasta México. Viajó convencido de que Wells aparecería. La reunión ocurrió lejos de pasillos oficiales. Wells, con la mirada agotada, confesó lo que cargaba desde 2011. La duda durante aquella operación, la certeza tardía de que habían sido usados, la decisión de salvar a Ted fingiendo su caída y el naufragio moral que llegó después. Desde entonces, vivir se convirtió para él en un equilibrio frágil entre la necesidad de reparar y el riesgo de convertirse en aquello que combatía. En su perspectiva, la venganza había sido la única vía de justicia. Jonathan, frente a un hombre consumido por su propósito, planteó la pregunta que nadie podía esquivar. En el camino,
Hubo inocentes afectados, daños que no se podían justificar. Wells aseguró que nunca planearon dañar a quienes no tenían culpa, que los episodios más graves fueron accidentes en el caos de cada operación. El agente entendió entonces que la línea se había cruzado tiempo atrás. La justicia se había contaminado con la obsesión. El desenlace se aceleró. Jeffrey, aún altivo pese a su situación, intentó aferrarse a su poder. Entre cajas fuertes y documentos, la verdad que guardó durante años se volvió su propia condena. La caída del magnate no fue estridente, fue inevitable. Mientras el entorno se dispersaba, Wells neutralizó la última resistencia armada para evitar otro desastre. Jonathan, con el deber de detenerlo también a él, apuntó sin vacilar. Wells bajó el arma, reconoció que su camino había terminado y aceptó que, a partir de allí, otros decidirían su destino. Dio media vuelta y salió hacia la luz exterior, dejando atrás el ruido de la persecución. La historia cerró con un sabor dual, reparación y pérdida. La banda que irrumpía con precisión milimétrica resultó ser un grupo de antiguos soldados que cargaban con una verdad enterrada. Sus golpes no buscaban oro fácil, buscaban documentos capaces de desbaratar una red de corrupción tejida por años. En el proceso, cruzaron límites de los que no hay regreso. Jonathan, que empezó persiguiendo a ladrones de bancos, terminó desenredando una conspiración en que un heredero poderoso compró silencio, fabricó órdenes y manipuló destinos. Los supervivientes de 2011 obtuvieron reconocimiento público de lo ocurrido, pero ese logro no borró sus marcas. Fin de la película.